15 años del programa de vivienda sindical. Usted ha manifestado muchos aspectos con respecto a este programa. Quisiera rescatar tres elementos como para empezar a dialogar, que usted lo ha manifestado, palabras más, palabras menos, que este programa de vivienda sindical es estratégico, simbólico y práctico. ¿Qué quiere decir con esos conceptos? Bueno, a diferencia de lo que predomina en las relaciones sociales del capital, que ponen énfasis en el valor de cambio de la mercancía y en la acumulación de capital, el movimiento obrero lucha por mejorar la vida. Y esa mejora de la vida le da una dimensión a sus objetivos mucho más vinculadas al valor de uso que al valor de cambio. Los trabajadores y las trabajadoras producimos todo lo necesario para reproducir la vida. Y una paradoja en ese plano es que el mismo sector social que produce toda la riqueza que luego cristaliza en la vivienda, muchas veces es desposeída de poder vivir, digamos, dignamente. Por tanto, en el origen de la concepción de un programa, que es un programa completo, digamos, que puede estar conformado por distintas partes, distintos aspectos, nosotros nos manejamos, digamos, desde el punto de vista de la reforma urbana, de tener una conexión con el hábitat y con la calidad de vida de nuestro pueblo, procesos que impliquen la producción de todos los insumos para la vivienda a través de una concepción que permita misturar, interrelacionar en un equilibrio adecuado las posibilidades de desarrollo de la vivienda industrializada, la participación de los trabajadores en la gestión del proceso de mejora de su vida y en un aspecto fundamental que son las cooperativas, la propia autoconstrucción, digamos, de la vivienda, de modo de resolver la vivienda de calidad, que la misma pueda satisfacer las necesidades para un sector social que en general tiene capacidad de pago pero no tiene capacidad de ahorro, y que tendiendo por la vía de la productividad social del trabajo a utilizar estos nuevos métodos constructivos que bajan el precio del metro cuadrado de construcción, resolver simultáneamente la vivienda de calidad, de rápido plazo de entrega, de costos adecuados al punto que luego la vivienda se repague por debajo del nivel del alquiler y las familias de los trabajadores puedan acceder a la vivienda, digamos. Esa es una concepción de una intervención del movimiento obrero, en definitiva en el diseño urbano, en las formas de acceso a los servicios básicos y a la vida, digamos, de calidad para nuestra gente. Esta concepción implica, ya a esta altura, que estamos aproximándonos alrededor de las 5.000 viviendas entregadas a las familias de los trabajadores. ¿Qué quiero decir? Ya la práctica ha demostrado que este es un torrente, no el único, por cierto, tampoco tenemos una pretensión de unicidad en este sentido, pero un torrente importante que puede contribuir a resolver, digamos, el problema, digamos, de la vivienda. La vida ya lo ha demostrado, hay que ver la felicidad de las familias cuando se hacen los sorteos de las llaves y que se festeja y se conmemora que después de un esfuerzo muy importante, de trabajadores que además, por eso lo de la productividad del trabajo, ya están involucrados en los procesos productivos de su labor, digamos, y que por tanto la mejora de la productividad mantiene la ayuda mutua, pero también podría permitir reducir la sobrecarga de trabajo que permite la ayuda mutua. En ese sentido, la vida ya ha demostrado que esta es una concepción absolutamente adecuada para que los trabajadores y sus familias puedan acceder a la vivienda. Y bueno, ese ya es el segundo aspecto de que en definitiva ya no estamos ante una programación pensada, soñada, sino en un hecho real, digamos, que ya cuenta con miles de beneficiarios. Por último, todavía obviamente que falta transformar muchas cosas porque muchas veces las prácticas
las estructuras del Estado, los modos de hacer que también implican un modo de saber, muchas veces se han constituido más bien en trabas y obstáculos que en empujes a esta idea. Por ejemplo, se siguen desarrollando modos de financiación que tienen más que ver con la construcción tradicional que con el tipo de procesos que se desarrollan ahora. Tenemos todavía toda una discusión de cómo se utiliza, digamos, la estructura de la sociedad, de las ciudades y las viviendas deshabitadas para incorporar proyectos que estén en línea con la concepción del programa de vivienda sindical, utilizando esa infraestructura ya hecha que debería reformarse en algunos sentidos, o el acceso al saneamiento, o el problema del acceso a la tierra. Es un conjunto de aspectos que yo diría deberían ponerse a tono con las capacidades productivas que ya existen. Porque muchas veces, tanto en la gestión, muchas veces burocratizada, como en las formas de acceso a la financiación, repito, la interrelación con las políticas públicas y con el Estado se ha manifestado mucho más en obstáculo que en promoción y en apoyo. Y en ese sentido queda mucho por hacer sin duda para que las cosas se hagan más rápido y mejor. Le propongo volver un poco a la génesis, ¿no? Cuando se empieza a organizar y a estructurar esta idea del programa, obviamente que hay expectativas. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca, luego de todo este camino recorrido, se está de las expectativas que se tenía 15 años atrás? Y estamos a mitad de camino, porque en realidad, si uno observa, digamos, la demanda insatisfecha, son bastantes decenas de miles más de lo que nosotros ya hemos organizado, encuadrado, empujado a través de las distintas formas de organización que implica el programa de vivienda, digamos. Pero siempre, repito, chocamos con el obstáculo de qué manera esto se convierte en una política pública tironeada por el Estado, empujada por el Estado. Y la necesidad de generar formas de interrelación superadoras entre el saber técnico y los trabajadores, en formas, digamos, que implican además una ética de la responsabilidad. Es absolutamente trascendente que después que las familias están ya usufructuando su vivienda, la paguen, porque eso también ayuda a que otros accedan. ¿De qué manera nosotros fortalecemos el nivel de organización social? Porque en definitiva no debería desarrollarse en una matriz de un programa que nace de los sindicatos, una visión utilitarista, digamos, estoy activo y participo mientras se está por concretar la vivienda, después me olvido, porque evidentemente que la vivienda sola sin trabajo de calidad no se resuelve, la vivienda sola sin salud, sin educación, sin el conjunto, digamos, de los eslabones que hacen a transformar la sociedad para que en el centro esté la vida humana y no la acumulación, requieren, digamos, fortalecer mucho la organización, la participación y la cabeza de clase de la gente, ¿no? Entonces yo te diría, siempre uno pone énfasis en el vaso medio lleno, porque en definitiva lo que al principio fue absolutamente controvertido, que enfrentó oposiciones enormes, ya la vida demostró que era eficaz y que era bueno, porque ya más de 4.000 familias tienen ya su vivienda construida. Y si miramos la parte que falta, bueno, hay que trabajar mucho más en la fundamentación, en la teoría y en la organización de la gente para que empuje esta perspectiva. Nos ha mencionado un conjunto de fortalezas, ¿no? De robusteces que tiene este programa y algunas debilidades a superar, como el tema del acceso a la tierra, el tema del financiamiento, el tema del involucramiento político para generar sostenes adecuados para el desarrollo de este y otros programas. Pero hablando del programa de vivienda sindical, ¿cuáles considera que son los escollos que se enfrentan ahora, en este momento, con estos cambios tan drásticos que está teniendo la sociedad uruguaya y estas emergencias que sigue teniendo con el tema habitacional? Bueno, yo creo que habría que generar una ingeniería financiera mucho más eficaz. Es decir, si yo soy de un sector social que tengo capacidad de pago, de hecho, ya estoy pagando el alquiler, pero no tengo capacidad de ahorro, habría que pensar en formas de acceso a la vivienda. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, que haya una financiación adecuada contra el hecho de que la propia vivienda quede hipotecada, digamos, con lo cual se garantiza la propiedad de la vivienda. Lo que hay que garantizar es el proceso de construcción, y en los cuales si los trabajadores pagan menos de alquiler, inmediatamente están teniendo por otras vías un aumento de salario. Porque si vos tenés una parte de tu ingreso, un porcentaje de tu ingreso que va a pagar al alquiler, y tú luego, en virtud de una financiación adecuada, pero con todas las garantías, accedes a una vivienda y pagás menos del alquiler, a vos se te están liberando recursos que
perfectamente lo podés utilizar en mejorar la calidad de vida en otros planos. Pero ese es un cuello de botella que hasta ahora no hemos podido, digamos, resolver. Sé que en el propio presupuesto nacional se están estudiando algunas formas alternativas de acelerar, digamos, los procesos de financiación hacia la vivienda para los trabajadores. Bueno, esperaremos poder participar en formas que de alguna manera aceleren esos procesos. Cuando hablamos de cooperativismo, hablamos de complementariedad, de colaboración, de trabajar en conjunto. Y aquí la pregunta que me surge es, ¿cómo evalúan ustedes, desde el programa de vivienda sindical, el tema de la colaboración con las otras propuestas de cooperativas de vivienda que existen en el país? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos y qué tanta falta para articularse en mejores y mayores formas de trabajar? Es que eso hace a una estrategia grande que va en la cabeza del movimiento sindical de lograr los mayores niveles de unidad posible de la diversidad de organizaciones populares que hay, pero cómo apuntamos a una transformación social muy importante, digamos. Es decir, la gente en el sindicato no es cooperativa, pero ya está unida desde un punto de vista de clase. De alguna manera, el desarrollo posterior de esa misma unidad en cooperativa es una prolongación por otros medios, en otras instancias, de la misma solidaridad que refleja la organización en el mundo del trabajo. Y nosotros somos aliados estratégicos, digamos, en la intersocial de un conjunto de organizaciones, entre otras FUGAN, por ejemplo, que apunta por otros métodos probablemente, pero a lo mismo. Yo creo que la unidad del campo popular es fundamental y que es absolutamente legítimo, bueno, conversar, dialogar, ver matices, diferencias, pero siempre en un cuadro de que los de abajo nos vamos a emancipar por la lucha y la acción de los de abajo. Estamos hablando de estos primeros 15 años. ¿Cuáles deben ser los roles o los papeles que debe jugar el programa en los próximos 5, 10, 15 años de cara al futuro, a estos desafíos que usted nos mencionaba y de cara a los desafíos que presenta la sociedad en su conjunto? Tiene dos labores. Una primera que es de tipo programático, que es afinar para relanzar el programa de vivienda sindical en las actuales condiciones, mejorar todo lo que tiene que ver con la interlocución del Estado, mejorar todo lo que tiene que ver con la financiación, desarrollar esa política de valor de uso, le llamo yo, para que efectivamente la gente a través de todas las vías posibles acceda a la vivienda. Es decir, tiene un conjunto de realizaciones programáticas que luego se cristalizan en las viviendas entregadas para desarrollar de modo de acelerar este proceso, por un lado, y por otro lado necesariamente debe fortalecer la unidad, la conciencia y la organización, digamos, porque son múltiples las cooperativas que ya existen. Y no alcanza con las cooperativas aisladas. Hay que generar los andamios, la metodología para fortalecer una organización nacional que ponga en línea la participación de todos atrás del objetivo. Porque sin participación de todos el objetivo no puede prosperar. Finalmente, para ir cerrando, un elemento que no es menor, que es el tema de la confianza y la participación. En un momento donde, bueno, hay quienes pueden generar ciertas dudas, descrédito porque, bueno, los plazos son muy largos y tengo que seguir pagando alquiler mientras estoy construyendo. A veces puedo estar no sindicalizado y capaz que eso no me permite involucrarme en programas como estos. ¿Cuál es el mensaje que se da del programa a estos pensamientos, a estas miradas, para poder superarlos e involucrarlos a mayor cantidad de gente a estas iniciativas? Es que la vida ya lo demuestra, que las trabajadoras y los trabajadores aislados, como decía don José Enrique Rodó, somos herramienta de fines ajenos. Solamente cuando nos organizamos y empujamos una perspectiva distinta es que podemos lograr cosas. Es decir, para nosotros, clase trabajadora, la organización es una necesidad. No es un problema teórico, es una necesidad porque de a uno no podemos resolver ni las condiciones de trabajo, ni el salario, ni la salud laboral, y menos, digamos, la vivienda que está absolutamente sometida todavía en este régimen a un comportamiento más especulativo y financiero que de valor de uso, de satisfacer una necesidad. Por tanto, para nosotros, el fortalecer la organización del movimiento cooperativo en este caso, y en esto me estoy refiriendo a fortalecer todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las cooperativas, su conexión en cada departamental, la conexión de todas las cooperativas en el conjunto de la federación, del mismo modo que algunas otras modalidades que se puedan desarrollar, digamos, estén fuertemente organizadas, es una cuestión de principio. Porque en esta sociedad, cada lucha, cada batalla, inclusive logrando la vivienda, si ese mismo proceso no implica un fortalecimiento de la organización, y bueno, quedaremos a expensas de intereses ajenos. Le preguntaba por los trabajadores.
Ahora, para cerrar, le pregunto por la clase política. ¿Qué tienen que hacer los alcaldes, los intendentes, los ministros, los legisladores, los diputados y senadores para generar las políticas públicas adecuadas en cada uno de sus espacios para que este tipo de programas se repliquen en diferentes partes del país con la misma fortaleza y atendiendo a esta misma necesidad de la clase trabajadora de acceder a la vivienda? Bueno, para mí estrictamente no existe la clase política, digamos, porque si hay un representante que actuó sistemáticamente en la asociación rural y luego accede a una responsabilidad gubernamental o parlamentaria, él no deja de ser de la clase a quien representó cuando defendía la asociación rural. Y si tenemos un compañero que dedicó su vida a la lucha en función de los intereses de la clase trabajadora y luego es parlamento, no es que se fue de la clase trabajadora. Pero desde la perspectiva que tú bien planteás, desde el punto de vista de las políticas públicas, en cada uno de los ámbitos de gobierno, que hay distintos, está el gobierno central, están los gobiernos de las intendencias municipales, está el gobierno, digamos, municipal más de cercanía en el propio territorio. A nosotros nos parece que es muy importante escuchar la demanda, tener una relación de sinergia y de trabajo con el movimiento popular, contribuir, ayudar, destrabar. Yo creo que hay ahí una labor que, partiendo de la base que las grandes mayorías de nuestro pueblo son de buena fe, digamos, pueden haber diferencias obviamente, y que eso también debería reflejarse, esa buena fe, en los que conducen las políticas públicas, mucho más trabajo conjunto para resolver los problemas concretos, en este caso, la vivienda. Muchísimas gracias. Un gustazo, un abrazo muy grande y por muchos 15 años más.